Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra semana número 4, que corresponde del 28 al 5 de octubre. Por aquí tengo nuestro itinerario de trabajo para darle continuidad a nuestro semestre. Y vamos a estar hablando hoy de un tema súper interesante, sobre todo para la parte de flora, la parte de producto que nos genera nuestra naturaleza como medio para la gastronomía, que son los hongos. Vamos a ver un poco de los hongos. Y aquí en su temario nos dice que veamos los hongos comestibles silvestres. Sin embargo, aquí vamos a esperar un poco porque para ver los hongos comestibles primero tienes que saber de horizontes de suelo y de los ciclos de biogeoquímicos que intervienen en nuestra naturaleza, ¿no? ¿Por qué menciono lo anterior? Porque para que tú puedas cultivar tus hongos necesariamente tienes que tener conocimiento básico de suelo, ¿no? Obviamente tampoco un súper avanzado, pero sí el básico. Entonces, el día de hoy vamos a tener una tarea que va a estar basado en los hongos que presenta nuestro municipio. Aquí todo el mundo va a estar investigando qué hongos tenemos por aquí. Seguramente en nuestra zona alta de Ñadó es donde tenemos una gran diversidad de este reino. Y también vas a investigar los hongos para el municipio que te tocó. A lo mejor para los que le tocó Valle de Bravo, pues ahí hay una gran cantidad diversa, ¿no? Para los que le tocó una zona urbana como Atlacomulco, Toluca, pues va a ser un poco más difícil. Porque pues ya está más urbanizado y ya es más difícil encontrar un ejemplo de este tipo de cultivo. Nuestros conceptos, que ahora sí va a ser un poco considerable, es algo. Para nuestro proyecto 3 aquí tú vas a través de una hoja, tú vas a mencionar qué tan importante es el reino fungi en este municipio. Es decir, si puede ser un candidato a generar gastronomía a partir del micoturismo, que es la ciencia que estudia los hongos como base para el turismo, ¿no? Tú vas en una hojita, vas a decir encontré 5 hongos, esos hongos pues me pueden ayudar a generar platillos típicos a partir del hongo, por ejemplo un chipotle, una chantarela, y con ello pues vamos a ir viendo qué tan bueno es ese municipio para el turismo micológico, ¿no? A lo mejor si te tocó una zona urbana pues no. Entonces vamos a nuestros conceptos, vamos a ir a la última diapositiva donde nos habíamos quedado, que estábamos aquí, ¿no? En nuestras condiciones de temperatura para que se desarrollen nuestros hongos. Vamos a encontrar que de manera general tenemos que la temperatura óptima para generar el micoturismo es de 0 a 50 grados Celsius. Sin embargo, vamos a tener una clasificación de hongos a partir de la temperatura. Vamos a tener hongos psicrófilos, hongos mesófilos, hongos termorresistentes, hongos termófilos y hongos saprófitos, que son como que los buenos, ¿no? Entonces, tratando de diferenciar nosotros, tenemos que los psicrófilos se van a desarrollar en una temperatura óptima de 0 a 20 grados, con un óptimo entre 15 y 17. Vemos que nuestro municipio está entre este rango. Si tú no sabes cuál es la temperatura de aquí a Culco, estamos entre unos 15 a 23 grados, considerando las variaciones del año, obviamente, ¿no? Pero vemos que esta temperatura es óptima para este tipo de hongos. A lo mejor el hongo que tú encuentres en tu investigación, en algún libro, pues va a pertenecer en mínimas superficies, porque Nuevo León tiene una característica peculiar en nuestra vegetación, ¿no? Ya es más xerófilo, ya las condiciones son diferentes. Tenemos algunos hongos que realmente son más patógenos que otra cosa, que son los termorresistentes, que son los que se van a desarrollar desde los 37 grados hasta los 50 grados. Tú no sabes, pero algunos alimentos tienen hongos. Esos hongos podrían ser este tipo de categoría. Por ejemplo, tú has escuchado de la omicomicosis, ¿no? Que es un tipo de hongos que se da en la piel humana, en este caso con los pies. Podría pertenecer a este tipo de rango, a los termorresistentes, que son más dañinos para el objeto que se encuentra al lado. En este caso el objeto pues son tus uñas, ¿no? Tenemos los termófilos, que aquí es como que un integrado de los tres anteriores, porque siempre se van a distribuir desde 20 a 50 grados. ¿Qué quiere decir? Que tú traes un hongo de Chihuahua y lo plantas aquí, también lo vas a poder reproducir. Si tú traes un hongo de la zona de Campeche, de Chetumal, y lo quieres cultivar aquí en Aculco, puedes tener grandes éxitos, porque se encuentra en esa temperatura óptima. Y finalmente decíamos que los saprófitos, estos son muy buenos porque sirven para generar materia orgánica para nuestra naturaleza, para nitrificar nuestros suelos, que son los saprófitos, y se van a desarrollar entre 20 a 30 grados.
Y aquí en nuestra diapositiva al parecer hay un detalle, ¿no? Que se puede estar confundiendo. Tenemos a los oportunistas que se desarrollan entre 30 y 40 grados. Estos son más patógenos. Por ejemplo, en nuestras tortillas cuando se echan a perder podemos tener este tipo de categoría, ¿no? El mojo que se le conoce. Se puede desarrollar desde 30 a 40 grados y pues, tiene la función de ir destruyendo esa materia. ¿Para qué? Para generar crecimiento de su especie. El pH que se requiere va a ser de 5.6 a 6.8, aunque realmente el óptimo va de 6 a 6.8. ¿Por qué? Porque si tú vas a tener un suelo muy ácido, muy condiciones de alta salinidad, va a ser muy difícil que se desarrollen nuestros hongos, ¿no? Hay que tener cuidado mucho en esta condición química. La luz, como decíamos que nuestros hongos no tienen cloroplastos, no tienen tilacoides, no tienen clorofila, pues no va a ser necesario la luz. Sin embargo, sí lo va a ayudar un poco para liberar las nuevas esporas. Es decir, en su sombrero o pileo, pues ahí vamos a tener algunos como puntitos, ¿no? Algunos son como tipo polvorrón, como polvito. Esos son las esporas. Cuando hay un poco de calor, pues esas esporas se van liberando. ¿Por qué? Porque van a perder peso y por tanto cuando pasa el aire pues lo va a llevar de un lugar a otro. A eso sí le puede ayudar la condición de la luz. Obviamente hablando en procesos naturales, ¿no? Si tú lo estás cultivando pues va a ser en un cuarto muy cerrado, literal. Nos vamos a nuestra siguiente diapositiva. Tenemos que son organismos eucariontas. ¿Qué quiere decir? Que su núcleo es verdadero o se considera en biología como dominio, que su núcleo se puede diferenciar de los otros elementos que se encuentran dentro de la célula. Por aquí en pantalla te dejo un ejemplo para que lo denotes. Y hay otro concepto que algunas de sus compañeras nos estaba diciendo que era la diferencia entre una planta, ¿no? Nos decía, un hongo es heterótrofo, ¿no? Es decir, va a buscar su alimento con base al material que se encuentra al lado, ¿no? Nos decía, la planta puede producir sus propios alimentos. Por ejemplo, vamos a dibujar nosotros acá un tulipán. Tenemos aquí nuestro tulipán, un poco feo, pero pues ahí se ve más o menos bonito, ¿no? Tenemos acá un tulipán y aquí tenemos un hongo. Este tulipán tiene la capacidad de captar el CO2. Ese CO2 lo va a convertir en su alimento y se va a desarrollar. Sin embargo, para que tenga un desarrollo más abundante, con más altura, va a requerir necesariamente de los nutrientes del suelo. Inclusive nosotros lo podríamos hacer, ¿no? Podríamos cultivar una rosa con solamente un frasco de agua y podríamos cultivar una rosa con su horizonte de suelo A, su horizonte 0, su horizonte B. Y vamos a ver que el que tiene los horizontes de suelo va a estar más alto o va a desarrollarse más rápido. ¿Por qué? Porque tiene esos nutrientes. Aquí puede tener, por ejemplo, nitritos, o puede convertirse en nitratos, en NO3. Puede tener, ¿qué será? Condiciones de amonio. También puede tener fosfatos. Bueno, su O más grande, ¿no? Aquí vemos que tiene estos nutrientes. También puede tener un poco de otros elementos y demás. Pero esos nutrientes son súper esenciales. Por ejemplo, este del nitrito es esencial para que capte el nitrógeno de la atmósfera y tenga más nutrientes. Es decir, tenga más recursos para poder desarrollarse. Entonces ya vimos que también requiere de los nutrientes del suelo, ¿no? Entonces este va a ser autótrofa. ¿Sale? Por aquí lo denoto y para nuestros hongos nos dice que es heterótrofo. Es decir, requiere de los materiales que estén al lado, ¿no? A lo mejor por aquí alguien dejó un maíz. Vamos a ponerle aquí sus granitos. Bueno, con mucha imaginación, ¿no? Vamos a suponer que este es un elote. Ese elote se va a ir desintegrando y al final va a quedar la madera. Esa madera es su nutriente esencial para que tenga un buen crecimiento. A lo mejor vamos a tener aquí un poco de graminoide, es decir, un poco de pasto. ¿Qué será? Un tronco que de repente dejaron por aquí. Ese tronco con el paso del tiempo pues se va a estar desintegrando. Va a generar nuevos residuos. Esos residuos van a ser el alimento para nuestro hongo, ¿no? Tiene una pared celular compuesta por quitina. Es decir, aquí nosotros vamos a tener quitina entre la separación de, por ejemplo, aquí estamos con el sombrero y adentro van a estar compuestos por las hifas, ¿no? Nuestras hifas, aquí van a estar esas
composición de quitina. Nos dice que son unicelulares, nos dice que son unicelulares como las levaduras, el mojo, es decir, son como que pequeñas manchitas. Ahorita no encuentro, bueno, pongo aquí una tortilla pues ya en proceso de descomposición para que veas cómo se ve. Y tenemos pluricelulares, que son nuestros micelios, que por aquí lo tenemos. Todo esto que tú ves aquí son micelios. Aquí tenemos sus como raíces. Todo esto son como que pequeñas fracción. Si tú has visto, no sé, la caña, ¿no? Como que tiene una sección de un apartado, lo une con otra sección, lo une con otra sección. Esas secciones son un conjunto de... Esas secciones son similares a los hongos, solamente que acá se le va a denominar micelios. Tenemos sus hifas, que por aquí lo vamos a estar viendo. Todo esto que ves tú como laminitas son hifas. Todo esto son sus hifas, ¿vale? Tenemos su sombrero, o decíamos que también en término técnico se le denomina pileo. Tenemos su núcleo, aquí nosotros lo podemos ver, ese núcleo que decíamos verdadero, las eucariontas, aquí lo puedes ver. Te dejé otro también anteriormente, pero pues aquí lo tienes, ¿no? Tenemos esos núcleos. Tenemos los septos. Los septos es donde se une un micelio con otro. Por ejemplo, te decía en la caña, lo pongo en pantalla también, tiene como que ciertas secciones, ¿no? Se une una sección con otra sección. Aquí pasa lo mismo. Y donde se une se le va a denominar septos. Va a reproducirse de manera asexuada y sexuada. Por ejemplo, nosotros podríamos reproducir este tipo de hongos con los setas, ¿no? Son como que pequeños micelios, de hecho son así, similares a estos, son cuadritos, más o menos de esta manera. Esos micelios o conjuntos de intersecciones de septos nos van a generar nuevos hongos, podría servir. Sin embargo, nos faltan las condiciones óptimas todavía, ¿no? Y la sexuada, pues que decíamos, que cuando hay luz, estos puntitos que tú ves aquí son los nuevos gametos de la nueva especie. Si supongamos que este sea masculino y este femenino, si se unen van a generar una nueva especie, un nuevo hongo. No son fotosintéticos, es decir, no poseen cloroplastos. ¿Qué quiere decir fotosintético? Que no desarrolla ni la fase oscura ni la fase lumínica que desarrollan las plantas, donde tienen la capacidad de convertir el CO2 en nutrientes para tener un buen desarrollo. Absorben la materia orgánica simple o elaborada. Decíamos que si tú tienes aquí troncos, vamos a dibujar un poco de leña por aquí, o troncos como le quieras llamar. Vamos a suponer que esto es un árbol seco, ¿no? Ya está en proceso de descomposición. Lo va a absorber, es decir, va a ser su nutriente. De hecho, para que nosotros cultivemos nuestros hongos tenemos que ponerle un poco de gramíneas, zacate, si lo quieres en término más coloquial, que es el residuo del maíz, un poco de pasto, un poco también de cebada, alguno que otra madera que tengas por ahí que ya es para desechar, lo podemos utilizar para hacer los nutrientes, y a partir de ello agregamos nuestros setas y tenemos nuestro nuevo hongos. Son héroes y villanos. ¿Qué quiere decir? Este es más como que filosófico, más antropológico. Son héroes porque sirven para la gastronomía, para generar paisajes súper hermosos. Y son villanos porque si te comes un tecomate, que es más o menos de este color rojo, y también tiene aquí sus esporas, te vas a morir, porque es venenoso. Hay hongos comestibles y hongos no comestibles. Acá también tenemos su descripción. Tenemos las láminas, que no es otra cosa más que las hifas. Aquí le dicen poros. El término técnico son hifas, para que lo tengas en cuenta, ¿no? Su micelio como tal. El micelio en realidad va a ser todo esto, ¿no? Bueno, es uno de los organismos que aparecieron antes que nosotros, antes que la vida mamífera, antes que los mamíferos, que es nuestra especie de los cuales nosotros pertenecemos, ¿no? Si tú no sabes qué son los mamíferos, pues son los que tienen esa condición de que tienen un pelaje, por ejemplo los perritos, los zorros, los caballos, pues tienen esa condición, esos son mamíferos. Y también que se alimentan de su mamá, que tienen que tener esa condición de lactancia, ¿no? Esos son los mamíferos. Pues los hongos todavía surgieron antes que esos. Poseen características similares a las plantas y los animales. A las plantas, pues que requieren de la materia orgánica, aunque a pesar de que su compañera dijo que las plantas se alimentan solos, no necesariamente, necesita de los nutrientes del suelo, estrictamente. Y de los animales, por ejemplo, nosotros vamos a tener una especie que es la combinación de planta y hongo, Y de los animales, por ejemplo, algunos animales pues también se alimentan
del reino Plantae, ¿no? Nuestros hongos se alimentan de ese reino, pero ya en madera en descomposición, no está tan lejano. No están conformados por órganos como hojas, raíces, corazón o pulmones, simplemente por las hifas, el micelio, su sombrero y demás. Serían más o menos, ¿no? Y aquí tenemos estas células super alargadas, que seguramente tú lo has visto, que en término técnico son las hifas. Acá tendrías sus otros, la interacción con un conjunto de micelios. Algunos hongos pueden estar formados por una célula, como es el caso de las levaduras, decíamos, ¿no? El mojo, por ejemplo, y demás. Algunos hongos pueden estar formados por una célula, como es el caso de las levaduras, decíamos, ¿no? Aquí hay un término súper técnico y a los cuales sus compañeros de los semestres adelantados les hice una pregunta muy capciosa, ¿no? Que decíamos, ¿por qué se dice que la vida surgió en el mar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo fue que se fue originando pero entonces, ¿cómo se fue originando hacia la superficie? Pues para que la vida se llegara a la superficie tendría que haber una condición de oxígeno. Esos oxígenos se fue liberado con las algas. En nuestra condición acuática teníamos agua, teníamos peces y teníamos algas. Cuando esas algas liberaron oxígeno se empezó a dispersar hacia la atmósfera. Sin embargo, antes de ello, pues obviamente tendríamos suelo sin nada, ¿no? Y hay un elemento que sí puede sobrevivir, que son los hongos. ¿Por qué? Porque los hongos no requieren del oxígeno para poder desarrollarse. Aquí es una pregunta que los hice sufrir muchos. Tú tienes, por ejemplo, tu mar. Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Tienes agua. Aquí vamos a tener unas super montañas. Y decíamos, tú acá tienes peces. Esos peces, pues, podían vivir, pero acá no había plantas. Aquí no había nada. Nuestros hongos fueron los únicos que podían vivir porque no requieren de oxígeno. Ya cuando empezaron a surgir las algas, que son los que únicamente están compuestos por flagelos, es decir, no tienen como que músculos, ¿no? Si tú lo sacas a la intemperie, se va a superficie, no tiene fuerza, es decir, lo único que le ayuda son el agua, y lo hace que se mantenga en dirección hacia el cielo, ¿no? Que se mantenga como si tuviera esa fuerza para sobrevivir. Entonces nuestros hongos pudieron vivir en el suelo, ¿no? Y aquí tenemos un punto en amarillo que es pregunta de examen. Nos dice que permitió eventualmente el establecimiento terrestre de las plantas y el establecimiento indirecto de los animales. Porque decíamos, estos no requieren del oxígeno, pero sí liberan oxígenos. Entonces, ya una vez que nosotros teníamos aquí oxígeno, ya podría dar vida a otras especies. En este caso, el reino de la flora, del Plantae. Vamos con la característica que mencionó algunos de sus compañeros, que dicen que no pueden producir su propio alimento. Es decir, se va a componer, se va a sobrevivir por materiales en descomposición. En este caso, la madera, ciertos pastos, con condiciones de carga combustible, que no es otra cosa más que en temporada de senescencia, cuando se caen las hojas, cuando entran en un periodo estacional ciertas plantas, pues se seca, ¿no? Ese material que se seca va a ser su alimento. Entonces es similar a nosotros los animales. Nosotros también pertenecemos al reino animalia, ¿no? Los hongos van a estar afectando a nuestra naturaleza de manera diversa. ¿Por qué? Porque son un conjunto de millones, exactamente 1.5 de millones están interactuando con el ecosistema terrestre y lo van a afectar de manera simbiótica, es decir, que se tienen una estrecha relación con los elementos de su entorno, de manera saprófita y de nivel parásitos. Ya en las primeras clases mencionamos unos ejemplos. Decíamos que los simbiontes van a obtener nutrientes a partir de una estrecha relación con organismos de otras especies. Por ejemplo, imaginemos que ahora vamos a poner acá otra vez nuestro hongo, que más o menos tienen esta tendencia, ¿no? Acá tenemos sus hifas, acá vamos a tener sus micelios, y acá vamos a suponer que ahora tenemos, ¿qué será? Un lirio, ¿no? Tienen más o menos como que esta tendencia. Tenemos acá nosotros un lirio. Ese lirio puede alimentarse de los nutrientes que decíamos del suelo, acá va a haber nitratos, NO3, otros materiales, pero aquí también puede tener, no sé, ciertos pastos que todavía no lo puede aprovechar la planta. Aprovecha esos nutrientes, hay un intercambio catiónico de nutrientes en el suelo, es decir, por ejemplo, que tú tengas nitrógeno 2,
Por ejemplo, que tengas nitrógeno 2, ese nitrógeno 2 no lo puede absorber la planta, pero con ayuda de la oxigenación de los hongos lo puede convertir a óxido o óxido de nitrógeno 3 y a partir de ello este lo puede absorber y le está dando nutrientes. ¿Cómo ayuda la planta al hongo? Cuando este se seca, pues es, vamos a decirlo vamos a decirlo de manera sencilla, es madera, ¿no? Es graminoide, ese residuo que se seca va a seguir siendo nutriente para nuestro hongo, le va a dar más vida, ¿no? Y así sucesivamente. Hay un intercambio entre uno y otro. Los saprófitos que se alimentan únicamente de la materia orgánica, es decir, tenemos nosotros aquí otro hongo. Ese hongo únicamente se va a estar alimentando pues de lo que se encuentra en su entorno, ¿no? En materia en descomposición. Vamos a suponer que aquí hay no sé, un animal muerto. Ese animal muerto pues va a estar en descomposición que al integrarse con otros elementos, con ciertas plantas, pues va a liberar nutrientes que puedes servirle para la vida de nuestro hongo. Y tenemos también interrelaciones a nivel de parásitos, que son los que pues tienen la función de destruir en vez de ayudar, ¿no? Tú, por ejemplo, en tu piel puedes tener ciertos organismos de esta categoría, ¿no? Que son parásitos, te están destruyendo. Pues también los hongos pueden actuar como parásitos, es decir, lo único que tienen es como obtener su fuente de alimento, pero ir destruyendo a todo lo que se encuentra en su entorno. Ese sería nuestro elemento número 3. ¿Sale? Entonces todo lo que va a estar aquí en este entorno, ya sean pastos o cualquier objeto, pues va a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Lo va a ir destruyendo poco a poco. Y aquí tenemos nuestra grafiquita de cuándo van a ser héroes, cuándo van a ser villanos. Tenemos en los héroes, pues que nos ayudan en la fabricación de pan. Es un gran elemento para generar pan a través de la fermentación. Tenemos alcohol. Tenemos algunos procesos más para los que quieren tener una buena condición física, un cuerpo más marcado, llamémoslo así, como antibióticos, es decir, también sirven para medicinas, también para hormonas del crecimiento para las plantas. Nosotros podemos cultivar uvas, mandarina aquí no, pero podríamos hacerlo, ¿no? Cuando nosotros generamos esa reproducción de manera sexuada, podemos ponerle hormonas de crecimiento y crece más rápido. Con las rosas es muy popular este tipo de hormonas. Levaduras en los alimentos, microproteínas, cuestiones asociadas más a la parte quesera. Y también nos vamos al otro punto, ¿no? Que puede ser enfermedades en plantas. Tú a veces has visto algunas plantas que se le caen las hojas, a lo mejor tiene cierto tipo de hongos. Micosis en los animales, ya lo decíamos, en nuestras uñas. Deterioro de alimentos, el mojo que decíamos destruye las tortillas, la comida que ya tiene ciertos días empieza a perder, son hongos los que están ahí, y micotoxinas, los que tienes que tener mucho cuidado porque te puedes morir. Vamos a hablar otro concepto asociado a nuestra relación simbiótica que decíamos con los hongos. A veces los hongos no necesariamente se van a dar en el suelo, se pueden dar en donde hay cualquier condición de materiales en descomposición. Ejemplo, vamos a salirnos un poco del reino fungi. Tú has visto en algunas ocasiones algunos árboles, vamos a dibujarlo por aquí, y aquí tiene estos troncos, ¿no? Bueno, este árbol está muy feo, pero pues tú lo dibujas más bonito. Ese árbol, a veces tú has notado que tiene plantas encima de sus, ¿cómo se llama? De sus troncos, de sus brazos, llamémoslo de esa manera. Esto sería verde. Obviamente tú lo haces muy bonito, ¿no? Y aquí decíamos que tiene plantas. Por ejemplo, una orquídea. Hay muchas orquídeas que se pueden dar a nivel de los troncos de los árboles. Tú lo has visto que se da encima de. Esos tipos de cultivos se le va a denominar relación micorrizas, que tienen la función de que cuando se ramifican, en este caso los hongos en el suelo, pueden crear una relación de hifas y conectarse con otras plantas. Regresando a nuestro ejemplo del reino Plantae, estas orquídeas se están conectadas a los troncos, están formando unas redes de raíces que se conectan con la cantidad de agua que tiene este árbol, la cantidad de nutrientes que tienes. Esos nutrientes le va a ayudar a tener un supercrecimiento. Pero también esta planta, cuando se conecta con ella, le puede brindar unos nutrientes que el árbol carece de ella.
Este es muy común porque si tú te vas a una zona muy natural donde no está urbanizado, no sé si en la Peña de Ñado puedas ver este tipo de ejemplos. Yo creo que unos tantos sí los vas a poder ver porque todavía permanece esa condición natural, ¿no? Para el caso de los hongos también funciona lo mismo. Aquí tú puedes tener un hongo, bueno, en este caso sería un hongo super gigante, ¿no? Porque y aquí tendrías su micelio y también el árbol va a tener sus raíces. Cuando estas hifas se conectan con estos troncos, estas maderas, va a obtener nutrientes, es decir, como que corren de un espacio a otro, por eso se le llama corrizas, ¿no? Se están como que alargando para encontrarse con otros nutrientes, otras especies que le puedan brindar nutrientes. Súper sensacional porque el 90% de las plantas vasculares que nosotros conocemos tienen este tipo de relación. El pasto que tú ves en un llano, en una planicie, tiene este tipo de relación. ¿Por qué? Porque sin estas relaciones sería más difícil de procesar esas condiciones químicas para tener un buen desarrollo. Si tú ahorita sales afuera y se te ocurre escarbar, no sé, donde haya pasto con alguna rosa, vas a ver cómo se unen esas raíces. Si en alguna ocasión te encuentras un hongo, deberías de tener la curiosidad qué es lo que hay abajo, ¿no? Y podrías ver cómo esos micelios están interactuando con la raíz de, no sé, otra planta, algún graminoide, algún pasto, alguna cactácea. Realmente con cactácea es muy difícil porque en la zona de cactáceas no hay muchos hongos que digamos. No hay gran diversidad de hongos. También tenemos otras relaciones con los animales. Por ejemplo, eh, tenemos aquí un ejemplo con las hormigas, las cuales cultivan y se alimentan de los hongos. Al cambiar de hormiguero las llevas con ellas para poder alimentarse en su nuevo hogar. Es decir, también nosotros como animales podemos ir distribuyendo esas esporas, esos micelios que nos van a generar una nueva planta de manera asexuada. Y vamos a agregar una tareita extra allí en tus apuntes. Tú vas a investigar estos tres conceptos. Los hongos intervienen de manera saprófita al degradar la materia orgánica de tres maneras. Uno con la celulosa, uno con la quitina y uno con la lignina. Vas a tener que investigar cómo interactúan estos tres procesos y lo anotas ahí en tus conceptos. ¿Por qué? Porque a partir de ello va a ir interviniendo en el suelo. Entonces vamos a hablar un poco de nuestros suelos, porque para que nuestro hongo tenga buen crecimiento, para cualquier reino plantae necesitas del suelo necesariamente. Entonces hay ciclos biogeoquímicos que no puedes olvidar porque son un requisito necesario para que cuando tú los cultives se genere de manera adecuada. Esos ciclos van a corresponder al ciclo del carbono, al ciclo del fósforo, que por aquí le falta un acento, al ciclo del nitrógeno, al ciclo del calcio. Y hay otros ciclos, por esta ocasión vamos a estar hablando de estos cuatro. Si tú no has entendido qué son los ciclos biogeoquímicos, pues es la forma en cómo se comporta la química en nuestra atmósfera en relación a la biosfera. Es decir, tú tienes aquí tu biosfera, es decir, tú tienes tu planeta por aquí, vamos a dibujarlo más o menos así, obviamente me quedó muy feo. Por aquí tendrías a la República Mexicana más o menos. Por aquí irías por la zona de Argentina y todo ese rollo, ¿no? Por acá tenemos Alaska, Canadá. Por acá tenemos África. Tenemos por ahí España y demás. En este nivel de superficie están ocurriendo una serie de relaciones. Tenemos nuestro Sol, que también juega un papel importante. Tenemos un conjunto de árboles, muchos árboles. Pero para que esos árboles crezcan, nuestra materia está pasando del cielo hacia la superficie, ¿no? Está pasando del cielo hacia la zona acuática. De la zona acuática pasa a la zona terrestre. ¿A partir de qué? De procesos de evapotranspiración de las plantas o evaporación del agua, ¿no? Después de llegar a la superficie terrestre, cuando la temperatura es alta, pues vuelve hacia la atmósfera. No solo puede volver el agua, también puede volver otros elementos químicos. Entonces, como te estás dando cuenta, se va formando un ciclo. A eso se refieren los ciclos biogeoquímicos. Aquí nuestro concepto nos dice que son las rutas más o menos circulares que describen cada uno de los elementos químicos al ser transportados del medio físico a los organismos vivos y de estos de nuevo al medio físico. Es decir, tú lo tienes en tu cuerpo, por ejemplo, tienes en tu cuerpo agua, ¿no? Pero también esa agua va a volver a superficie, va a volver a la atmósfera. Por ejemplo, cuando tú estás hablando, estás liberando oxígeno. Ese oxígeno, una parte se va hacia el suelo por su peso y otra se va hacia la atmósfera porque tiene un peso diminuto, ¿no? Vamos con el ciclo del nitrógeno.
Si tú no conoces qué es el nitrógeno, pues es un elemento de nuestra tabla periódica y la cual predomina en mayor cantidad en nuestra atmósfera. Predomina exactamente en un 79% de la atmósfera. Participa en la composición de proteínas como aminoácidos, nitrógeno, fósforo, oxígeno e hidrógeno y ácidos nucleicos que son esenciales para como que cuidar la genética de la especie, ¿no? El ADN, el ARN, que es lo que te distingue de un primo, un hermano, un pariente, a tus amigos. Para que nuestro reino fungi, nuestro reino plantae, nuestro reino animalia lo pueda aprovechar, necesariamente tiene que convertirse en nitratos, lo que les decía, ¿no? Tú lo tienes ahí por ejemplo, en el suelo nitritos, pero también lo puedes tener en amonio, también lo puedes tener en NO2, en nitrógeno oxígeno, pero pues así tú no lo vas a poder absorber. Necesitas, por ejemplo, en NO4 lo puedes tener en las plantas, ¿no? Y NO3 lo tiene nuestro suelo. Vamos a borrarlo porque quedó muy feo, lo borramos. Aquí es óxido de nitrógeno 3 o nitrito con OI3, ¿no? Vamos a poner nuestra pluma, ponemos nuestro 3 y aquí está. El nitrógeno se transporta entre el medio físico y el abiótico, es decir, aquí nosotros podríamos tener, no sé, muchas plantas. En NO2 pues lo tienen en el aire, no sé, aquí te haya unas nubes en formas de precipitación. Cuando este precipita va a caer al suelo, a lo mejor en esta condición, en nitrito. Ese nitrito pues va a estar aquí en nuestro suelo, ¿no? Este suelo pues cuando por ejemplo esta planta tiene raíces, pues va a absorber ese nutriente. Cuando lo absorbe, pues obviamente lo puedes comer en alimentación, en algún platillo y demás. Aquí hablamos de los 3 procesos esenciales que decíamos que tenemos nitritos a NO3, que es el proceso por la cual pasa. Va a haber un proceso de amonificación que va a ser NH3, es decir, NH3, bueno, aquí en subíndice, ¿no? Aquí tú ten en cuenta que estos son subíndices. Aquí en PowerPoint lo movió. Tenemos el proceso de amonificación, que en este proceso las bacterias actúan sobre los desechos nitrogenados de los animales, es decir, como un perro muerto que ves en la carretera, algún animalito que se acaba de morir, algún tipo de ganado, algunos peces que a lo mejor se disecó un lago, pues empiezan a tener ese proceso de descomposición, ¿no? A este proceso se le va a denominar amonificación. Tenemos la nitrificación, que es cuando el amoníaco se convierte primero en moléculas simples, es decir, nuestro NO2, y por acción de las bacterias puede convertirse en nitratos, en NO3, acá va a haber nitratos y acá vamos a tener nitritos, ¿ok? ¿Cómo va a ser el proceso de desnitrificación? Por la acción de bacterias anaerobias, es decir, que no requieren de oxígeno, ¿no? Recordemos que las aerobias requieren de oxígenos para entrar en ese proceso de desnitrificar lo que se encuentra en su superficie. Las anaerobias no requieren esa condición de oxígeno y por lo tanto lo convierte en nitrógeno y va a regresar a la atmósfera. Si te das cuenta, es un proceso cíclico, ¿no? Acá lo estamos viendo. Tenemos un proceso de vulcanismo, tenemos acá bacterias desnitrificantes, tenemos acá nuestro componente de amonificación, acá tenemos nuestro nitrito que por condiciones de cursos del agua, materia orgánica muerta, sedimentos, que puede formar nitratos para nuestra planta. Acá podemos tener este NO3 y también liberarlo a la atmósfera en forma de N2. Y tenemos uno súper clásico, uno súper sensacional, que es en nuestro ciclo del agua. Tenemos una condición de condensación, que por acá tenemos una nube, que seguramente tú más adelante, aquí tenemos una condición de cirros y estratos. Y también tenemos un cumulonimbus, ¿no? Que acá se está formando esa nube gris, es cumulonimbus. Acá lo tenemos. Tenemos nuestras condiciones de precipitación, aquí está cayendo hacia la superficie. A esa superficie al caer pues se va a ir por escurrimiento, la escorrentia. Aquí tenemos un río y otro proceso pues se va a infiltrar, va a ir acá hacia la superficie, va a alimentar nuestros mantos acuíferos, si es un paisaje kárstico, pues las dolinas, los poljes, y alguna parte pues va a regresar hacia el mar, otros hacia los lagos, y cuando la temperatura de nuestro sol es alto pues va a regresar hacia la atmósfera por evaporación o evapotranspiración, porque también nuestras plantas tienen rocío en la mañana, ¿no? Pero conforme va avanzando el día, pues empieza a evaporar esas pocas gotitas que se encuentran en sus hojas. Tenemos nuestro siguiente ciclo, que corresponde al ciclo del carbono. El ciclo del carbono va a estar comprendido por el 0.03
de por ciento en la atmósfera. En ocasiones va a haber lugares donde podemos detener hasta el 0.04%, es decir, tiene unas cantidades mínimas. Normalmente en la atmósfera lo vamos a conocer o a conocer sus concentraciones como dióxido de carbono, es decir, como un contaminante como tal. A pesar de que es un contaminante como tal, también su presencia ayuda a ciertas especies, como por ejemplo nuestras plantas, ¿a qué? A desarrollar el proceso de fotosíntesis. Sin embargo, en concentraciones más altas, ¿debido a qué? Al cambio climático, al incremento de los parques industriales, al incremento del número de vehículos por ciudad, provoca que las condiciones ambientales sean modificadas o alteradas. ¿Qué condiciones ambientales? La temperatura, la precipitación, la humedad relativa del ambiente, los periodos de sequía y periodos de lluvia. Por lo tanto, debemos de cuidar esas concentraciones, ya que son esenciales para las plantas, nuestros vegetales, nuestros frutos, nuestros cultivos de maíz, de lugares donde se producen piñas, cualquier fruto que sea del reino plantae, que sea nuestra fuente de alimento, pues nos sirve a nosotros, a la vida humana, al reino animal y en general. Como por ejemplo los conejos se alimentan de pasto. Nuestros diferentes tipos de ganado se alimentan de pasto, son esenciales para la vida y nosotros nos alimentamos de ello. Cuando nosotros comemos ciertos vegetales, estamos comiendo una parte de CO2. También nuestros animales van a liberar este componente a partir de materias fecales, que van a servir como fuente de materia orgánica para la producción de diferentes productos. Por ejemplo, tú sabes que algunos desechos de los animales sirven como fuente de abono. ¿Para qué? Para tener un buen crecimiento de las plantas. ¿Debido a qué? A que nitrifica nuestro suelo. Aquí nosotros tenemos en nuestra imagen un conjunto de plantas que están absorbiendo CO2. ¿A través de qué? Pues ya que aquí tenemos una industria que lo está liberando. Esa industria pues libera CO2. Cuando nosotros destruimos una planta, pues también vamos a liberar CO2. Ese CO2 se puede ir a nuestro manto freático, nuestro manto residual, nuestros horizontes que pueden permanecer ahí o bien pueden también ser liberados hacia la atmósfera. Vamos con nuestro siguiente ejemplo, el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo participa en un compuesto esencial para las diferentes especies, que es el ADN y el trifosfato de adenosina, un elemento esencial para proteger las características esenciales de una especie, es decir, lo que te distingue de otro, tu material genético. También vamos a tener fósforos en los huesos. Por ejemplo, se recomienda comer mucha fruta de plátano, ¿no? Porque el plátano tiene mucho fósforo. Ese fósforo pues va a ayudar a tener huesos sanos para nosotros los humanos. Se inicia con el fosfato disuelto que procede de rocas fosfatadas, el guano de las aves marinas, huesos fósiles. Ese fosfato va a ser absorbido por ciertas plantas, incorporándolo a cada uno de sus tejidos. Esas plantas cuando se secan pues pueden ayudar a la formación de nuestro reino fungi, que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Sin embargo, nuestros ciclos de fósforo pues integra a todos los reinos. Las sustancias que secretan los animales están compuestas por guano, que es, aquí vemos su composición química. Aquí vemos su composición química que está compuesta a base de fósforo y de oxígeno principalmente, que va a ayudar a devolverlo hacia la litosfera. ¿Qué es nuestra litosfera? Nuestro suelo, nuestras rocas. ¿Cuál es la diferencia de suelo y roca? El suelo va a ser la materia orgánica, es decir, cuando mucho tienes 1 metro de suelo, que es esa parte de tierrita que tú conoces, ¿no? Tierra así en términos simples. La roca va a ser el material consolidado de esas superficies. Esta variable ya considera grandes superficies, ¿no? Por ejemplo, podemos llegar hasta nuestro núcleo interno y demás. Si los fosfatos llegan a los sedimentos poco profundos, se devuelven a la tierra por medio de excrementos de las aves marinas. ¿Por qué? Porque se alimentan de los peces que obtienen este elemento en su cadena de alimentación. Si los compuestos fosfatados llegan a los sedimentos marinos profundos, estos van a permanecer ahí de manera depositados y va a sufrir ciertos procesos geológicos de manera profunda. Acá lo podemos ver, ¿no? En nuestra imagen. Tenemos estos procesos de levantamiento geológico para que pueda volver a superficie. Si no, se va a permanecer por cierto tiempo o hasta que
existe algún periodo volcánico, algún movimiento estructural, algún movimiento de fallas y demás. Vamos a adelantarle un poco a nuestros horizontes de suelo. ¿Qué es el suelo? Decíamos que es la capa más superficial que se presenta en el planeta y se recomienda que tiene una profundidad máxima de 1 metro, de acuerdo a Dokuchayev. Dokuchayev es el padre de los suelos. Y este suelo va a ser súper esencial porque nos va a ayudar a reproducir nuestras rosas, nuestros hongos no tanto, porque nuestros hongos se reproducen por materia orgánica, que son esenciales para generar diversa gastronomía, ¿no? Entonces vamos a considerar algunos puntos para nuestros suelos: la localización, la altitud, la fecha, las coordenadas. ¿Por qué? Porque cada suelo es diferente de un municipio a otro. ¿Por qué? Porque en ese lugar están interviniendo diversos factores de formaciones del suelo, como las condiciones atmosféricas, los regímenes climáticos del suelo, es decir, cuánto dura la temporada de lluvia, cuánto dura la temporada de sequía, si hay frentes fríos, frentes cálidos, frentes estacionarios y demás. La geoforma y topografía del relieve. Es diferente un suelo de zonas montañosas a un suelo de planicie. ¿Por qué? Porque la zona de montaña está sufriendo procesos de intemperismo y erosión, y nuestra zona de valle, de planicie, está en proceso de acumulación. Todo el suelo que es desprendido de las zonas altas, aquí se va a depositar. A esta parte más baja, en geomorfología, se le denomina talvez, que lo vas a ver en cuarto semestre. Vamos a nuestro siguiente variable, la posición. Aquí va a depender si hay humedad, si hay sequía, si hay vegetación, la forma de la pendiente, orientación de la pendiente. ¿Por qué? Porque va a haber la orientación de la pendiente tanto si le da sombra tanto si le da sombra o sol, como también nuestra zona de barlovento y sotavento. Si ustedes recuerdan a su clase de inducción, yo les expliqué la zona de barlovento y la zona de sotavento. Acá lo explico. En una zona tenemos mucha precipitación, mucha humedad relativa del ambiente, vegetación muy abundante, árboles muy altos, muchas plantas, y pasa el lado contrario. El lado contrario, pues hay plantas muy chaparritos, pocas lluvias, temperaturas más altas. El uso de la tierra y vegetación. Por ejemplo, ya cuando es una zona urbana, pues el suelo está todo contaminado. Y la edad de la superficie de la tierra, ¿no? Nuestra edad, pues, va a ayudar a cómo son esos componentes del suelo. No es lo mismo un suelo joven a un suelo ya un poco erosionado y demás. El suelo más jóvenes son los regosoles. Y para nuestras semanas vamos a estar hablando de nuestros horizontes. Aquí nosotros vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de horizontes, así que vete preparándote. Entonces nos vamos a nuestra planeación, que para esta semana decíamos que vamos a entregar nuestra tarea, los hongos presentes de aquí, de nuestro pueblo de Aculco, los hongos presentes en el municipio que te tocó en el proyecto, los conceptos, y el proyecto 3, que va a ser nuestra discusión de lo investigado para seguir avanzando. Y bien, pues eso sería todo. Un placer compartir conocimiento con ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima.